¿Qué te hubiera gustado saber antes? Cómo aprender a desaprender, cómo aprender a tomar mejores decisiones, pero sobre todo a cómo ser mejor líder. ¿Y qué te hubiera gustado hacer diferente? Tener una visión es muy, muy bueno, pero si no tienes un plan de acción, no le das seguimiento todos los días, nunca vas a llegar. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso era importante? Es el accountability. Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Pero lo que le falla mucho a las personas es el management system. Déjame te digo cuál es mi sistema operativo individual, ¿no? De self-mastery. Yo tengo mi management system El día de hoy nuestro invitado en CEO Deconstructed es Juan Carlos Puente. Juan Carlos se unió hace ya 29 años a Whirlpool en 1996. Pasó de ser practicante al día de hoy actualmente ser presidente de Whirlpool Latinoamérica y vicepresidente ejecutivo de Whirlpool Corporation. Previo a esto, Juan Carlos fue presidente de Whirlpool Latinoamérica Norte y durante casi estas 3 décadas ha tenido distintas posiciones de liderazgo en áreas de ventas, marketing, producto, desarrollo de nuevos negocios y en la dirección general. ¿Cuáles son tus trucos para tratar de tomar las mejores decisiones? Eso es algo clave, tener siempre los diferentes puntos de vista en la mesa para tomar decisiones. ¿Cómo defines tú un gran liderazgo y qué buscas en esas personas? No hay supermanes en esta vida. ¿Quién te ayudó a entender que así era la cosa? Failure is success when you learn from it. Y esa mentalidad hay que tenerla todos los días. O sea, la gente me pregunta, ¿es que tiene miedo al fracaso? No, tengo miedo a no aprender. Juan Carlos es licenciado en negocios internacionales por el TEC de Monterrey, obtuvo el Global Executive MBA por Legade y recientemente cursó el programa de Advanced Management Program en la Harvard Business School. Pero todo esto se queda corto en comparación con los insights que nos compartió de tener esta posición de liderazgo a un nivel de servir a los demás y de tener visión estratégica de negocio. Eso fue lo más importante que obtuvimos de esta conversación. Disfrútenla, no se la pierdan y sáquenle provecho. Juan Carlos, ¿cómo se llega a ser CEO de una empresa tan importante? No, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por estar aquí contigo y ojalá que podamos llevar algo de token de valor para todo tu público. Seguro, así va a ser. La verdad que hay miles de caminos para poder llegar a ser CEO, yo creo. No hay una receta perfecta, pero para mi gusto primero empieza como persona tener sueños grandes. O sea, nadie pasa sus aspiraciones. Hay que por eso poner la mira extremadamente alta y con eso te empuja a sacar la mejor versión de ti. Yo creo que eso es lo más importante y trabajar, tener un plan, o sea, tener una visión es muy, muy bueno, pero si no tienes un plan de acción y no le das seguimiento todos los días, nunca vas a llegar. Sigue siendo un sueño. Sigue siendo un sueño solamente. Yo creo que de eso vamos a hablar ahorita que hablemos de tu sistema operativo, porque yo creo que sueños tenemos muchos, pero cómo ejecutarlos, cómo se vive el día a día de alguien que quiere lograr su visión. Ahí es donde pues quiero ver qué nos platicas, ¿no? No, claro, con mucho gusto. Pero como te decía, yo creo que la resiliencia, la disciplina, o sea, hay muchos atributos que se tienen que aprender y se tienen que ejercitar todos los días, ir al gimnasio todos los días para poder capitalizar este plan, ¿no? Súper. Oye, pues una de las cosas que siempre me gusta empezar es como hablando del sistema operativo, ¿no? Yo creo que cada quien tiene un sistema operativo único. Algo muy padre con las personas que han venido al podcast es que vas encontrando patrones en común, pero siempre hay sorpresas y siempre hay cosas que cada quien ejecuta de una manera específica y creo que es lo que más inspira a la gente que nos escucha a decir, ahí hay un hack, una idea, algo que puedo intentar. Y en eso del sistema operativo es pues justamente cómo se ven tus hábitos de éxito, cómo se ve tu agenda, cómo se ven las cosas que haces repetidamente, cómo tomas decisiones, cómo describirías como si fuera un celular y tuviera distintas apps y cada una de ellas fuera parte de tus hacks o de tus hábitos. ¿Cuáles son esos que te hacen más exitoso o te han hecho hasta hoy exitoso? No, mira, yo creo que empezando como platicamos ahorita, yo creo que tener una visión bien clara, una visión inspiradora, una visión que cumpla tu propósito, eso es lo que te hace que te motives todos los días y que aunque haya ruido en el camino, sigas hacia adelante. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que eso era importante? ¿Cuándo tuviste tus primeras visiones y es algo que actualizas constantemente y cómo lo haces? Mira, yo fui nadador toda mi vida, empecé a nadar desde los 6 años y yo creo que ahí aprendí sin dinero, a regarla muchas veces, a poder poner estos sueños. Yo, no sé, muy, muy pequeño vi las Olimpiadas y dije, yo quiero ir a las Olimpiadas. Órale. Era un sueño, o sea, tenía que brincar 25 pardas para poder llegar. Sabía que era extremadamente complicado, sabía que el 0.000x% de la gente puede ir. Y aunque the odds were against you, si tenías un plan, podrías lograrlo. Pero luego, como te estaba comentando, esa visión inspiradora, luego tienes que tener un plan de acción, si no, nomás es un sueño. Entonces, en la natación, tú nadas prácticamente un año para una competencia de 50 segundos. Wow. Entonces, dedicarle todo un año constante a algo
tienes que tener la resiliencia, el plan, la disciplina. Y en la natación tú empiezas a nadar, le empiezas a meter más kilómetros, más kilómetros, más kilómetros. Y en un principio es bien padre porque empiezas a nadar más rápido. Entonces vas cada vez progresando y te sientes muy bien. Llega el punto donde hay más carga de trabajo, donde entre más nadas, más te cansas, más lento nadas. Órale. Y tienes que saber que eso va a pasar en tu cuerpo. Imagínate, vas para atrás y dices tú, no, o sea, ¿cómo? Sí. Ahí es donde sale a relucir oye, este es el objetivo que tengo. Sé que tengo que confiar en el proceso. Sé que tengo que tener todos los entrenamientos. Sé que la carga muscular que tengo es demasiada, que por eso nado más lento. Y luego al final haces lo que llaman tapering o descenso, que son 2-3 semanas donde prácticamente es pura velocidad, nada de carga y vuelas. Órale. Y entonces you're betting on the go, que tienes 12 meses trabajando todos los días constante, tanto mañana, tarde y noche, nadando, yendo al gimnasio, haciendo entrenamiento de visualización de entrenamiento, etcétera, etcétera, sacrificando muchas cosas, de dormir, dejar de ir a fiestas, etcétera, Claro. para poder estar en tu máxima expresión. Y sabes que tienes, depende de tu tiempo, 56 segundos para demostrar un año. Está increíble eso. Y si fallas, hay que volver a empezar. Sí. Y empiezas de cero otra vez. Y en ese camino te ayudó, o sea, los coaches que tuviste, tus papás, o sea, porque me imagino muy de chavo, no sé qué edad estás platicando eso, pero no sé si es intuitivo el saber que tienes que tener un plan. O sea, quizás sí, pero esta estructura de la que estás hablando, pues yo creo que los deportes enseñan muchas cosas de la vida. Claro. Tú le atribuirías a tus coaches, tus colegas, tus papás, ¿quién te ayudó a entender que así era la cosa? Yo creo que es la combinación entre disciplina, que la aprendes desde casa, principalmente en la parte de mi papá, pasión, que era la parte de mi mamá, Okay. y luego le pusimos un plan con los coaches que tuve por muchos años en diferentes clubes. Estuve mucho nadé en el Deportivo San Agustín, y ahí mi coach Ernesto Hoyos era un maestro en tener todo el plan. Desde que empezábamos teníamos que íbamos a nadar cuántos kilómetros cada día por las siguientes X número de semanas para poder llegar a la competencia. Un Gantt chart. Entonces, impresionante. O sea, que a los 8 años hayas visto un Gantt chart. Claro, a eso me refiero. Creo que hay ¿no? puntos de quiebre para gente que desde tan temprana edad ve esas cosas que a lo mejor yo vi mi primer Gantt en la consultoría a los 28, ¿no? O sea, entonces ahí era un plan y entonces ya empiezas a trabajar. Pero la que yo creo que es una de las diferenciadores, vamos a ponerlo así, es el accountability. Entonces, es uno de los atributos que tenemos en el modelo de liderazgo de Whirlpool y es algo que yo ¿cómo lo tengo defines? en mi casa. Y te voy a poner una historia para poder definirlo bien claro. Mi papá era bien exigente, bien exigente. Y decía, yo te pago para que tú vayas a la escuela y saques buenas calificaciones y aprendas. Punto. A mi papá no le importaba la natación. O sea, él decía eso, si tú quieres hacerlo, qué bien, y si quieres hacer música, qué bien, y si quieres hacer cualquier cosa. Aquí es estudiar, porque estudiar es lo que te va a sacar adelante. Entonces, pues yo hacía natación por mi propia voluntad. Yo tenía que estar esforzándome, trabajando para poder conseguir los logros que yo había soñado. Pero en la natación, mi papá me decía, o sea, en la escuela, para poder tener lo que tú quisieras, que era en las medidas de la posibilidad de la casa, era sacar buenas calificaciones. Entonces decía, aquí no se puede tronar, porque es tu chamba. Luego, en la casa no hay mediocres. Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Lo que hagas, hazlo bien. Entonces se quitaban el 7 y el 8. Ya nomás quedaban 9 y 10. Ah, ok. Entonces te digo, en la escuela, yo me gradué, yo era el burro de mi casa. Y en la carrera yo me gradué 94 de promedio. Y era el burro de mi casa. Mi hermano, mi hermana, eran puros 10. Pero en mi casa decían, mis papás no me checaban mis calificaciones, mi tarea, si había estudiado o no, para salir a jugar o para irme al San Agustín a nadar. Para ellos es tu responsabilidad. Y cada mes va a llegar las calificaciones. Y si las calificaciones llegan 9 o 10, sigue todo perfecto. Llega 8, tarjeta amarilla, o truenas, tarjeta amarilla, segunda tarjeta amarilla, estás expulsado. Si aquí no hay micromanagement. Entonces, era sorprendente que era resultados. A mí no me importa si le tienes que dedicar 100% de tu tiempo, si no vas a dormir para estudiar, son resultados. Y tristemente, una vez me saqué 8 en conducta. 8 en conducta. Y mi papá me dijo, siempre me bromeaba y me decía, a lo mejor yo no te di los genes suficientes para ser inteligente, sacar puro 10, pero en conducta, si te quieres portar bien, te portas bien. Si no te quieres portar bien, no te portas bien. Y como tu objetivo final es sacar buenas calificaciones, te tienes que portar bien. Saqué 8, me puso tarjeta amarilla. Y yo le expliqué, papá, no, es que mira, las maestras normalmente ven, aquellos son los niños que platican, pues le pongo 8. Y aquellos platicos que se pelean, les pongo 7. Y aquellos son los nerds que se enfrentan aquí, les pongo 10. Y pues yo me siento allá, papá. Con los platicadores. Con los platicadores.
Bueno, fui con la maestra y le dije, por favor, ayúdame, es que mi papá me va a castigar. Otro 8. Ese año estaba rankeado número 1 nacional para ir al nacional. Fue mi coach a hablar con mi papá para decirle, yo te prometo que no va a jugar, va a venir, nadar y te lo regreso. Mi papá le dijo, las reglas están bien claras. Wow. Él sacó 8, no me importa. No va. Un mes va a la escuela, va el sábado a la iglesia y se acabó. No salí un mes. Wow. That's how you learn accountability. Ya vi. Entonces, y me pasó eso a los 10 años o a 11 años. O sea, fue algo, y luego malamente no aprendí, y me pasó una segunda vez, también en conducta, al siguiente año, y a partir de ahí, o sea, pero Dios, es un ejemplo a lo mejor bien tonto. No, para nada. Y a lo mejor mucha gente podrá decir, y porque sí le dijeron a mi papá, eres demasiado exigente, pero aprendí. Claro. Aprendí. Entonces yo creo que la combinación de espíritu ganador, de tener un plan, de tener esa resiliencia, pero siempre siendo accountable de tus resultados, de las consecuencias de tus decisiones, de lo que vas a hacer, creo que me ayudó muchísimo a formar ahora tengo este plan, vamos a darle y vamos a trabajar. Y estos elementos que estás mencionando, increíbles todos, y obviamente creo que en la descripción de un líder aparecerían, ¿no? En el top 10. ¿Cómo se ven ahora reflejadas en tu día a día como líder de la organización? O sea, ¿cuáles son ahora esos planes o cuáles son esos mecanismos de accountability que tienen tuyos y con tu equipo, ¿no? O sea, claro. ¿cómo se materializan en el día a día? Claro. No, mira, déjame, no te terminé de decir, el management system faltó, Sí. todo de apps. Faltó, yo creo, o sea, como te decía, un plan, luego, o sea, el objetivo donde quieres llegar, un plan de acción que hay que seguir, pero lo que le falla mucho a las personas es el management system. Okay. O sea, la gran diferencia, me ha tocado liderar, gracias a Dios en Whirlpool, muchos negocios o lugares donde hay multipaís, y la diferencia muchas veces de un país a otro país, con las mismas reglas, mismos productos, mismos competidores, mismas condiciones, uno entrega resultados superiores que otro, y son dos elementos. Uno es que tengas un management system con las rutinas, las herramientas, los procesos, los sistemas necesarios para poder sacarle el provecho a cada uno del negocio, en cada una de las líneas del P&L o de la distribución del producto o de la estrategia, etcétera. Eso es clave. Y la segunda es el espíritu ganador, que yo lo traduzco actitud. Okay. O sea, espíritu ganador para mi gusto es la gente que tiene esa actitud del vamos a buscar el cómo sí, vamos a buscar hasta voltear la última roca para encontrar ese último centavo o esa última venta o ese último consumidor, hacen la diferencia. Con las mismas situaciones, uno puede ser ganador y el otro no puede estar entregando resultados. Entonces, eso, yo creo que, regresando a tu pregunta, la última pregunta, yo creo que yo veo todos los días que la gente empieza siempre. Yo te puedo enseñar, o sea, vienes a trabajar para Whirlpool, yo te puedo enseñar cómo vender lavadoras, qué era el producto de la gente en un refrigerador, en una lavadora, en una estufa, pero la actitud es bien complicada enseñarla. Esa resiliencia, ese propósito de ganar todos los días, de ser competitivo, pero competitivo en el buen plan, de creación de valor, de cumplir la misión del negocio, de cumplir el propósito. Creo que esos elementos con accountability como la base son claves también en el negocio. O sea, de acuerdo. Oye, y en el management system tendrás ahí un par de prácticas que quizás sientas que son muy de Whirlpool o no necesariamente, pero que son ganadoras, que digas, bueno, ahorita decías rutinas, juntas, manera de pedir resultados, dos o tres que digas, bueno, aquí lo que hacemos y que yo le recomendaría a cualquiera que quiera llegar a resultados. ¿Cuáles serían como 2, 3 rutinas de esas o trucos? No, mira, yo creo que primero, yo sí creo en la disciplina de ser recurrente, checando las mismas cosas, porque yo tengo staff todos los lunes. Tenemos staff sí o sí todos los lunes. Esa es una junta de todo el staff. Es una junta de todo mi staff, donde vemos cómo está el negocio de corto plazo y que realizamos proyectos de largo plazo, estratégicos, transformacionales que estamos buscando. Así empiezas la semana. Así empiezo la semana, todas las semanas. Okay. Y en estas rutinas, lo bueno es que si yo estoy viendo cómo va el negocio y tenemos los KPIs que vamos a revisar todas las semanas, pues la persona que está sentada ahorita en Argentina, que maneja Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pues como yo lo hago, pues él lo va a hacer con su equipo. El que está sentado entonces solamente en Bolivia va a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo creo que mucha gente sigue este management system y entonces mi management system se cascadea y luego it feeds from de todo lo que pasa en toda la región. Entonces, si tú pones estas rutinas, tienes las preguntas adecuadas, tú haces las preguntas adecuadas con los sistemas adecuados, con las herramientas adecuadas, con los KPIs adecuados, eso se cascadea. Entonces estás garantizando
hasta cierto punto que en cada país, en cada estado, Está sucediendo. está sucediendo y están revisando las cosas trascendentales e importantes del negocio. Ok. Creo que eso es una de las que son claves para esto. Y luego la segunda, o sea, juntar a las diferentes stakeholders del negocio para Ok. poder tomar las decisiones en conjunto, porque Eso como lo hace. yo te hablaba de una visión, pero la segunda parte es cómo alineas a todo el mundo a remar en la misma ¿De dirección. acuerdo? Entonces, si tienes los sistemas y los procesos, porque siempre hay KPIs que pueden estar contrapunteadas, si tú quieres, de una función contra otra, Sí. pero si ahí es cuando las unes y las unes al máximo nivel, pues tú esperas que otra vez se cascadeen esa colaboración, esos procesos que van a través de las funciones, o a través de los países, o a través de creo que sí, o sea, serían dos así que ahorita se me ocurren. ¿Cómo los juntan? O sea, ¿qué tan frecuente lo haces? ¿O cómo haces ese juntar pues partes encontradas que tienen que llegar a una solución? ¿Lo hacen de manera deliberada, también frecuente? ¿O ya que te das cuenta que hay un tema, los convocas? ¿Cómo? En o sea, hay cosas rutinarias, Sí. otra vez vemos cosas operativas y cosas. Nosotros tenemos la agenda estratégica Ok. que tienen 5 componentes y lo revisamos constantemente, es cómo va el progreso de esos. Y luego Ok. tenemos las operaciones, prioridades operativas, Ok. que es lo que nos da el día a día, que nos debe acercar cada vez un paso más A la estrategia. Ok. Sí. Entonces, al llevar esas dos de la mano, creo que es vital para poder llevar y avanzar. Hay gente que dice, no, yo voy a planear una semana de planeación estratégica y todo muy padre, que es válido y hay que hacerlo. Pero si no lo vives todos los días, no lo conectas todos los días, se vuelve un Se te PowerPoint que olvida. guardas ahí en el y luego un año después volteas a, híjole, déjame sacarlo. Y a veces sacas y híjole, pues ya no estoy haciendo ni la mitad de las cosas que estoy haciendo. Entonces, el poder ayudar a que todos los días estás connecting the dots de la estrategia y la operación, eso es para mi gusto lo Súper. clave. Oye, voy a profundizar, hacer un paréntesis como a título personal, individual. Hablábamos ahorita, pues ya nos queda claro que el tema de la natación y el deporte, y antes de entrar al aire hablábamos de este tema de cuidar la salud. Algunas rutinas personales tuyas, ya no tanto con tu equipo, que digas yo, no sé, ejercicio, sueño, lectura. ¿Tienes algunos que digas yo, déjame, te digo cuál es mi sistema operativo individual, ¿no? De Claro. self-mastery. Tengo muchos, lo que sí quiero ser bien consciente para todo el mundo, cada uno, o sea, es bien distinto cada persona y cada persona tiene que ver qué lo le sirve. motiva, lo que le sirve, lo que lo distrae, lo que lo desestresa, etcétera. En lo personal, a mí me gusta levantarme temprano. Tengo un problema hoy Brasil está a 3 horas de distancia conmigo. Estados Unidos, mi corporativo está a 2 horas de distancia hoy, que no cambiamos el horario, a veces está a 1. Entonces, el espectro se me vuelve el día muy largo. Y cuando voy, por ejemplo, a Brasil, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio en la mañana. Me encanta en la mañana porque llego aquí no necesito café. Llego con toda la pila y toda la energía. El problema es cuando voy a Brasil. A 5 de la mañana biológicamente son las 2 de la mañana. Sí. Entonces he aprendido con la rutina a hacer ejercicio en la tarde. Ok. No me gusta tanto, pero a veces lo tengo que hacer en la tarde. Entonces ahí como voy una vez a la semana, una vez al mes, me paso una semana en Sudamérica, entonces a veces sí se me mueve un poquito el horario. Pero la rutina ideal, que es la que trato de hacer, es ejercicio sí o sí, todos los días. ¿Qué haces? Nada. Yo nado, trato de nadar cuando estoy aquí, nado. Tengo una liga en Brasil que me amarro y ahí en el hotel donde me amarro para nadar, me la llevo cuando voy a otros lados. Entonces trato de nadar lo más que pueda. Cuando no nado, voy al gym. También para variarle un poco, la natación es lo único que me hace que me distraiga al 100%. Desconectar. Y con eso puedo dedicar tiempo a no pensar en nada, a arreglar mi agenda, a resolver un problema estratégico, a pensar cómo solucionar un tema, etcétera. Entonces, esa hora la uso perfectamente bien para lo que necesita. Otra vez, desde no pensar en nada, concentrarte en la nadada y nada, hasta resolver un problema súper estratégico. Súper. Me gusta dormir temprano. Trato de dormirme si no tengo una cena de negocios o familia personal y todo. Tengo aquí el anillo para tratar de forzarme a tratar de dormir lo más cercano a las 8 horas. No siempre se puede. No mucho se puede, pero tratar de dormir con la mejor calidad. Yo creo que hoy en día hay los 7 esenciales para la salud. El 7º que se agregó es la dormida. Tristemente, muchísimos los doctores no te preguntan cómo duermes y es vital. Esa es la más importante para todas las demás. Trato de comer lo mejor posible. Pero ahorita lo que platicábamos de los atletas, yo tomé un curso altamente recomendable para la gente. Se llama Corporate Athlete.
Lo empezó del artículo de Harvard de hace varios años, ¿o no? Pues no sé, lo inventó el atleta corporativo, lo inventó una compañía multinacional, luego lo hizo, fue tan exitoso que lo sacó como un spin-off, esta compañía multinacional, y yo, están en Orlando está la clínica y va y te enseña, entonces pues era una rutina bien sencilla, yo tomo muchísima agua, lo tomaba desde la natación, pero ahora más consciente para estar siempre lo más hidratado posible y con eso pues estar lo más despierto posible. Yo hago agenda, o sea, mi rutina, mi agenda es de 25 minutos una junta o de 50 minutos, siempre dejando un break. Bien. Para poder levantar. Y me levanto truco. Y trato de... Hay gente que piensa que voy mucho al baño. Sí, voy porque tomo mucha agua y algo. Es tu break. Pero es mi break de salir, caminar, pensar en otra cosa, distraerme. A veces me lavo la cara, a veces me lavo la... Súper válido ahorita con el back to back. Es buenísimo poder estar. Eso. Entonces, hay cosas así que hay que sacar, pero otra vez, yo creo que tratar de dormir lo mejor posible, hacer ejercicio sí o sí. A mí en la natación lo que más me sirve, tener estos breaks constantes para poder reconvene y llegar al 100 a la siguiente reunión. Si no llegas con los temas de la reunión pasado a esta. Y todo el mundo me pregunta de work-life balance. Y yo creo honestamente que no hay un Juan Carlos de la chamba y un Juan Carlos personal, es un Juan Carlos y pasamos tanto tiempo aquí que digo, este es el Juan Carlos que es el único que existe. Entonces, como para mi gusto lo más importante para tratar de lograr ese balance es dedicarle el 200% a lo que estás dedicándole. O sea, ahorita puedes estar pensando, híjole, es que tengo este problema y que si le hablaría o estuviera con mi hija. No, lo más importante es estar contigo, con tu audiencia, estar aquí y dedicarle el 200%. Eso lo empecé a aprender desde que estaba chavito. Amigos me decían, Carlos, no, vente acá atrás, acá cotorreamos y luego estudias. No tenía tiempo. Yo salía de la escuela, iba a comer y me tenía que hacer tarea y a la natación. Y regresar a la natación a dormir porque el día siguiente a las 5 de la mañana había que nadar otra vez. Sí. Entonces ahí aprendí, tienes que dedicarle donde estás al 100%, sacarle provecho al maestro y pues ni modo, porque a lo mejor tú tienes chance de estudiar después o el fin de semana, pero yo no, yo tengo que aprovechar. Aquí mismo ya estudio para el examen, o sea, ya no tengo luego para qué dedicarle el 100%, yo digo siempre el 200% a donde estás, así le sacas mucho más provecho. Está muy bien. Que el gran aspecto es que ahorita el multitasking hace que todo el mundo no esté al 200% y luego repitas cosas y luego no avances. Entonces, conciencia plena. Entonces, son algunos de los así tricks, porque acuérdate, yo te digo, yo fui deportista y te dije de los 56 segundos o 50 o los que sean. Aquí tenemos que estar, o sea, Messi juega 2 horas y se acabó el juego. Sí. Aquí tenemos que estar, si trabajas 10 horas al día o 8 o 12, hay que estar al 100. Sí, son jornadas. De todo. Entonces es mucho más competitivo, es mucho más difícil estar al 200% en todo, tantas horas. Sí, por eso a mí me encanta el tema del flow y de cómo la oscilación, el descanso y la concentración, como mucho de los deportes. Y algo que he escuchado mucho, que quizá te suene también, yo lo hablo mucho con mis equipos, decir, bueno, work-life balance, a ver, pasamos mucho tiempo en el trabajo, hay que integrar, o sea, work-life integration, o sea, dentro de la flexibilidad hay que tratar de tener, pues sí, de todo un poco balanceado, pero donde más tiempo pasa uno es en el trabajo, ¿no? Entonces, como tú dices, oye, pues métele galleta para que te puedas ir realmente a desconectarte, ¿no? Porque si no, nunca te desconectas. Y yo creo que mucho de la integración del trabajo, la pandemia nos vino a enseñar mucho de eso. Este término de work-life integration a mí me gusta más, ¿no? Y bueno, no todo el mundo coincide, pero creo que es un buen punto. Yo lo que le agregaría, yo siempre le pongo, yo tengo mi management system es you're one breath away from calmness. Entonces, estás estresado, se te está saliendo de control, te vas a ir a una reunión. Bueno, tal cual. Empiezas a hacer. Buenísimo. Agregando a la pregunta que me acabas de hacer de management system, mi management system personal, yo creo que una de las prácticas que yo le recomiendo a todo el mundo, yo lo hago una vez al año, al principio del año, y la regla técnicamente es que en una piedra, que es la parte fundamental de todo lo que va a guiar todo tu año, pongas una palabra que es la que va a hacer que siempre que tomes un trade-off o hagas algo, regreses a que es lo más importante del año. A mí, como no me gustan las reglas, yo tengo dos piedras y a mí me encanta, estas 2 piedras me han guiado, de hecho me han guiado, este es el segundo año que uso las mismas 2 palabras, que es mi salud. Todo empieza con yo estar bien, yo estar saludable, yo estar al 100%. Platicamos que somos corporate athletes, que tenemos que estar siempre al máximo por muchas horas en el día y en todas las semanas. Por eso empieza todo con tener muy buena salud y con eso poder dedicarle todo mi tiempo al segundo,
que es cómo generamos al mejor talento dentro de la compañía y yo ayudo a sacar la mejor versión de cada una de las personas que yo toco dentro y fuera de la compañía, mi familia, amigos, a lo que yo pueda tocar. Entonces, esto yo se los recomiendo a todo el mundo. Enfóquense y esas son las dos piedras angulares de todo lo que yo hago todos los días. Y oye, toma de decisiones. Creo que con eso cierro ya lo del management system. Ahorita le ponías un ejemplo. A ver, a veces estoy el hecho de estar una hora concentrado en la natación, pues el momento eureka, ¿no? Que viene y ya sé qué voy a hacer. Esa es una manera de tomar decisiones, como distrayéndonos del problema. ¿Qué otras cosas haces para tratar de tomar las mejores decisiones a tu nivel? Pues las decisiones son bien importantes y tienen un impacto muy grande. ¿Cuáles son tus trucos para tratar de tomar las mejores decisiones? Tristemente, entre más arriba vas, menos información de detalle tienes. La gente puede estar trabajando en un problema 6 meses, 1 año y tienen toda la información, toda la data y luego vienen en media hora y quieres que tú tomes una decisión. Entonces, siempre poder preguntarle a la gente, tener el punto de vista de los expertos, de los que saben. Siempre hay 2 lados de la historia. Entonces, connect the dots entre lo que la gente está poniendo y está diciendo. O sea, yo siempre digo, yo tengo 51% del voto. Yo soy el jefe, bien, ese es mi título. Sí, pero está bueno. Usar el 49. Sí, muy bueno. Si no usas el 49 para poder tener la información, tener el contexto, tener información que tú no puedes tener a la mano y luego ponerlo a la mesa de discusión para luego poder estar adelante. Obviamente hay decisiones que hay que tener más dedicarle más tiempo, hay más juntas previas para poder llegar. Hay unas que son mucho más rápidas que ahí llegan y puedes tomar, pero siempre estar abierto a escuchar primero antes de tomar una decisión. Número 2, traer los diferentes puntos de vista a la mesa. Si la gente no está alineada, entender el por qué. Yo creo que las preguntas son claves. Ahora en el prompting que hay en AI, nuestro tema como líderes es poder hacer las preguntas correctas. Y si tú sabes que los equipos profundizaron suficiente y llegaron a hacer las preguntas que estaban preguntando, check. O sea, dales el beneficio. Si tú haces la primera pregunta y en el segundo, ¿por qué no están llegando a las conclusiones? Entonces, watch out, ¿no? Es que hay que entender qué hacer. Pero yo creo que eso es algo clave. Tener siempre los diferentes puntos de vista en la mesa para tomar decisiones. Súper, me encanta. Sí, buena conexión con lo del prompting. Claro. Lo mencionaste incluso también de cuando decías de los KPIs y las juntas de staff. ¿Qué preguntas hay que hacer ahí para detonar que sí esté alineada la compañía, ¿no? Muy bien. Y tuve un jefe muy bueno. He tenido muchos jefes, de todos he aprendido muchísimos, unos excelentes, unos menos buenos, pero no es parte de la vida. Me decía, no tomen ninguna decisión importante después de... Y él, como era americano, que salía un poquito más temprano, dice, después de las 4 de la tarde yo no tomo ninguna decisión más importante. Ya, está bueno. Yo tuve que moverlo un poquito más tarde, pero a las 6. pero sí hay que entender que el cuerpo te cae. Va de bajada. Hay que saber cuando es una decisión, digo, en tu misma agenda, cómo pones cuestiones mucho más estratégicas antes en la mañana o cuando estés mejor. Cuando estés mejor tú. Sí, eso está muy bueno. Muy buen truco. Eso es súper claro. Muy buen truco. O sea, organizar tu agenda para tener la mayor brillantez o lucidez más bien para las decisiones más importantes. Yo también igual, pues el famoso sleep on it, ¿no? O sea, yo vivo mucho en el sleep on it. O sea, a veces la gente oye, ¿qué hacemos? Le digo, le pongo en el WhatsApp, estoy pensando. o sea, espérame, pues estoy pensando y sabes que mañana te digo, porque a veces lo que necesitas es pues dejar que pase una noche, ¿no? O sea, y sí, es un poco lo de la alberca. El sueño sería otra manera de... Te ha pasado seguro que amaneces con una claridad que dices, ay, como ayer no sabía que esto era lo que había que hacer. Sí. Entonces es el cuerpo diciéndote que te esperes tantito. Está buenísimo eso de no después de las 6. No mandes ese mail enojado, no escribas ese WhatsApp urgente. Bien. Claro. Oye, hablemos de liderazgo. ¿Cómo defines tú un gran liderazgo? ¿Cómo ves? ¿Qué buscas en la gente que está en tu equipo? ¿Qué buscas en las personas que desarrollen en los colaboradores, tanto dentro de Whirlpool o fuera, ¿no? También en la vida. ¿Cómo definirías tú un gran liderazgo y qué buscas en esas personas? Empieza con que la gente quiera liderar. O sea, tienes que querer y tiene que gustar. Está canijo. Esa es la primera, porque no hay miles de sillas y hay gente que tiene unas sillas y otra quiere otras sillas o quiere otro impacto. Entonces, primero hay que querer y hay que te guste. Número 2 es servir. O sea, yo creo que servant leadership, no hay mejor líder que el que es servant leadership. Yo creo que esos supermanes que antes pensábamos que pensábamos que existían, que yo creo que nunca han existido, pero que pensábamos que existían, o que hemos leído que esta persona fue la persona que hizo la compañía, no hay supermanes en esta vida.
Hay que formar equipos de liderazgo que sean super high performance teams, que puedan influenciar, que puedan ayudar a los equipos para poder conseguir los resultados. Entonces, la segunda es, hay que saber cómo, o sea, querer servir y empezar a servir a los demás para servir a la compañía. Y después, también, si hay tiempo, te sirves a ti, pero es en ese orden. Buenísimo. Tercero, yo creo que tiene que tener la gente la visión end-to-end. Yo creo que mucho de la gente se vuelve expertos en el área porque yo me vuelvo el mejor en lo que yo hago y no conectan de cómo eso impacta a la cadena de suministro o la cadena de valor. Okay. Entonces, yo desde muy joven tuve algunas oportunidades yo representaba a Whirlpool para ir a Panamá y yo era la única persona que estaba en Panamá y tenía que vender todo, desde cómo era a lo mejor fabricante, a lo mejor de logística de servicio, toda la cadena, de cobrar, de cómo hacer en el piso de venta. Y eso me forzó desde muy chico a ver todo el end-to-end del negocio y me tuvo que forzar a aprender de los diferentes. Yo pongo siempre el ejemplo que la silla en la que te sientas es del tamaño que tú quieres que la silla sea. Entonces, está bueno. Si tú eres el experto en lo que tú haces, pero sabes el que te pasa la pelota, qué tiene que hacer y cómo lo hace y qué es lo que hace, cómo tú le facilitas la chamba y al que tú le vas a pasar la pelota, qué es lo que espera de ti, cómo le puede hacer la vida más fácil, etcétera, tú empiezas a agregar más valor a toda la cadena de valor. Y así fue como a mí me jalaron. Oye, yo quiero a esta persona, no sabe nada de esta área, pero me lo quiero porque él quiere aprender más. Está bien. Buenísimo. Todo. Entonces, eso yo creo que la silla tú la haces. Y luego ayudar a la gente. Tienes que saber cómo, tienes que saber. Un jefe me comentaba, yo soy como un seagull, una gaviota va volando alto la gaviota, pero luego la gaviota baja y pesca. Y si tú bajas y no pescas y nomás espantas a los pescados, pues las demás gaviotas van a estar bastante enojados contigo, ¿no? Hay que saber, poder ver de largo plazo, poder ver esa visión y todo, pero cómo conectas con el día a día. Y está muy bueno. Siendo bien honesto, yo he visto muchas discusiones de talento y donde la gente, donde llega al tope, muchas veces es en la parte del liderazgo, de cómo le saco lo mejor a las demás personas y cómo veo la estrategia. O sea, cómo pienso. Esos dos pilares. O sea, ahí es donde yo soy experto y yo trabajo mucho y yo crezco y sé muy bien. Pero digo, ok, pero ¿cómo vas a ahora tú a ayudar a las demás personas a hacerlo? Te lo pongo en un ejemplo bien sencillo y te lo voy a poner así en un refrigerador. Yo soy el experto en el sistema de enfriamiento. Y luego hay otro del sistema de gabinetes. Y luego hay otro de electrónica. Y hay otro de empaque. Y estoy inventando, pero más así. Yo soy el experto en el que sea, de empaque. Yo soy el experto en empaque. Cuando yo haga un cambio, para hacer el mejor empaque, va a tener una implicación en el gabinete. Y el gabinete, si le cambio el gabinete, le va a tener un impacto al del sistema de enfriamiento y al de la luz. Entonces, si yo cuando yo paso de ser el mejor en esto y soy el jefe de todos ellos, ¿qué hago normalmente? Yo overmanage al del empaque y no le ayudo a los demás y no conecto a los demás. Y lo que dice, oye, ya hablaste con tu impacto, cómo va a funcionar y cómo le va a pegar y cómo pueden trabajar sistemáticamente más en conjunto para sacar un mejor resultado. Ya no estás ahí por tu experiencia técnica. No, ya, claro. Entonces tú dejas de hacer cosas que te hicieron exitosos en ese puesto y tienes que aprender nuevas habilidades, principalmente de liderazgo y de estrategia. Que ahí algo bien interesante lo que dijiste, perdóname que te interrumpa, es como dices, tienes que querer ser líder. Creo que es algo que tenemos que digerir muchas veces porque yo creo que todo el mundo quiere ganar más, crecer y hoy por hoy la mayoría de las oportunidades para crecer es volviéndote líder, ¿no? Y yo creo que es un proceso que hay que hacer. Yo muchas veces digo, mira, a lo mejor tú no querías, pero ya estás aquí. O sea, ahora sí toca que te cambies el chip y es bien difícil, pero estas analogías son muy buenas. No es como decir, bueno, pues ya no eres el medio ni el delantero, eres el director técnico. Güey. O sea, y eso yo lo veo mucho en los cursos de liderazgo. Es un viaje interno que a la gente le cuesta. Hay mucha gente a la que le cuesta porque su identidad está basada en su experiencia. Claro, es lo que yo sé. Y si no tiene espíritu de servicio, como decía hace rato, de la actitud, esa está difícil desarrollarla. O sea, sí se puede, creo que se puede inspirar. Claro que se puede. Y hay maneras de hacerlo. Creo que hacia allá iba mi pregunta de cómo desarrollas, cómo has visto que son los mejores desarrollos, porque eso que te pasó a ti de ver toda la cadena, por ejemplo, pues no le pasa a todo el mundo. O sea, ¿cuáles son esas experiencias que podemos hacer los que nos toca desarrollar líderes? Pues para que te caigan los 20, para que desarrolles esa visión estratégica. No sé, ahorita me quedaba pensando en un quote que me gusta mucho del libro de
el sutil arte de que te importe un carajo, ¿no? Que es muy famoso, que dice, no tiene que ser tu problema para que sea tu responsabilidad. O sea, tú puedes decidir qué tan grande es tu silla, ¿no? O sea, no tiene que estar en tu rol, en tu descripción de puesto para decir, oye, yo quiero saber de eso y moverte transversalmente, pero es algo que entre que lo traes y lo desarrollas, ahorita que me decías con mucha seguridad, sí se desarrolla. ¿Cómo desarrollamos buenos líderes? O sea, ¿tú qué has hecho? ¿Qué ha sido exitoso para tener un equipo que se suma contigo a esto de visión y servicio? Yo creo que empieza con el ejemplo. O sea, yo creo que la mayoría de la gente, buenísimo, o sea, ve con el ejemplo. O sea, you gotta walk the talk. No, o sea, todo lo demás es PowerPoint y todo lo demás son buenos speeches. Tienes que hacer walk the talk. Entonces, yo te soy honesto. Si yo llego y me hacen una pregunta a mi jefe, pero te estoy hablando en cualquier nivel. Oye, pues eso es importante. Y puedo preguntar, oye, ¿es importante? No, es que si es mi KPI que yo más checo. Entonces, oye, pues entonces si es el más importante, le voy a poner atención. Pues hay que ponerle atención. Claro. Entonces, yo creo que el siempre ser el role model de estas, de qué es importante, qué es, y luego reconocer esos atributos de liderazgo en gente que está bien. O sea, nosotros tuvimos un programa hace muchos años que se llamaba That is what Play to win looks like to me, or that is what serving leadership looks like to me, or that's what accountability looks like to me. Okay. Teníamos inclusive unas cartas, unas tarjetitas donde yo te lo daba, oye, así se ve, para enforzar esos good behaviors que queríamos que la gente replicara. Está chido. Lo hicimos, funcionó muy bien y luego ya como todos los pasa. Hay que hacer otros, sí. El tema es cómo lo haces que se quede embedded en la cultura, ¿no? Para poderlo seguir motivando y diciendo. Entonces, que los líderes walk the talk. Nosotros tenemos el modelo de liderazgo en Whirlpool con 9 atributos, que esa es como que la receta de qué es lo que quisiéramos que los líderes demostraran primero en ti, o sea, que tú como persona y luego tú como líder de un equipo. Y creo que, digo, otra vez hay que modelarlo, hay que hacerlo todos los días y hay que reconocerlo. Y para mi gusto es la mejor manera. ¿Y qué habilidades estás viendo hacia el futuro, Juan Carlos, de liderazgo? ¿Qué estás pidiendo o ves que vas a tener que pedirle a tu equipo que como líderes desarrollen para poderle hacer frente a lo que sea que venga? ¿Tú qué estás viendo con esta visión global que tienes? Claro. No, mira, obviamente ahorita lo que está revolucionando toda la industria es AI, pero AI con un propósito, yo no veo un AI con un propósito de ahorro de costos, sino veo uno para ser mucho más ágil, más rápido, más eficiente, y con eso tomar mejores decisiones hacia futuro. Pero obviamente hay miles de use cases que hay que estar probando y hay que ir aprendiendo hacia futuro. Y esa es una habilidad o una competencia que hay que instalar en cada una de las personas, porque sí hay proyectos estratégicos grandotes de AI, pero yo creo que cada una de las personas tiene que hacer también. Entonces tiene que ser la combinación de ambos. No sé si tú sepas, pero más o menos el 89% de los proyectos de AI fallan. Sí, acabo de ver unas cifras. Y no falla por la tecnología, falla por la gente. Sí. Pero yo creo que más importante, y eso puede ir cambiando. Yo sí creo que el poder que la gente tenga la habilidad de conectar la estrategia con el día a día, ese think big y connecting the dots todos los días, porque hoy no hay un plan estratégico de 5 años que pones y que lo enmicas. Como solían ser. Ahora son system thinking, son scenario thinking, y dependiendo de qué va pasando, te vas adaptando. Entonces, poder tener esa habilidad, esa destreza de poder tener diferentes escenarios y cómo vas adaptando. Y resiliencia, porque hay gente a la que no nos gusta o nos atemoriza el cambio a cada rato. Exactamente. Ese, para mi gusto, es súper, súper clave. El tercero es tener la curiosidad y esta mindset de learning agility, porque yo sí creo, yo tengo casi 29 años en Whirlpool. Y la gente me pregunta, oye, no, hombre, o sea, ya te las sabes todas. Todos los días yo me esforzo a aprender algo nuevo. Y de los pocos días que es algo que no aprendí, llego a mi casa y abro un podcast o a leer o algo. Porque ese ya no... Muy bueno ese hábito. Tienes que... O sea, yo creo que este continuous improvement o yo le pongo o sea, be better 1% every day. O sea, yo soy trato de ser bien optimista y creo que es otra de la última, probablemente hay que ser súper optimista, pero siempre con los pies en la tierra. O sea, no por ser optimista vas a dejar de ver las cosas. Hay que tener los pies bien en la tierra, pero tener la mirada súper alta y estar conectando eso todos los días. Y la otra, hay que divertirnos. O sea, al final del día le pasamos tanto tiempo aquí que si no nos estamos divirtiendo, no te gusta lo que haces, no estás construyendo tu propósito de vida todos los días,
hay que hacer una cosa Está en el muy camino. padre eso. Está muy padre eso. Y ahorita que decías de lo del aprendizaje, pues yo lo metería también incluso en tu sistema operativo. Eso que dijiste, Claro. a ver, pues todos los días algo, ¿no? Eso imagínate, pues el compounded es espectacular, Yo ¿no? creo que failure is success when you learn from it. Y esa mentalidad hay que tenerla todos los días. O sea, la gente me pregunta, ¿es que tiene miedo al fracaso? No, yo lo que tengo miedo es no aprender. A no intentarlo. Sí, Y no aprender. no aprenderlo. O sea, si no aprendes, Sí, de acuerdo. pues ya tienes un... Sí, porque el famoso fail fast solo si learn faster, ¿no? O sea, sí, porque si no, pues Exactamente. vas en pérdidas. Muy bien. Totalmente. Oye, y bueno, ahí me gusta creer que hay gente aquí que nos está escuchando que en unos años va a tener una posición de alto liderazgo o inclusive una dirección general y que está también con ganas de saber, bueno, ¿qué consejo le hubiera gustado saber a Juan Carlos antes? Muchos de los consejos o los libros o los aprendizajes que tratamos de adquirir es para evitarnos los golpes de otros, ¿no? Y avanzar más rápido o con paso más seguro. No que no se valga fallar, pero bueno, por lo menos tener la mayor información posible. ¿Tú qué consejo le darías a un futuro CEO o una persona que a lo mejor no lo sabe, pero puede ser que sí tenga esa visión ya de crecer, de llegar a liderar algo grande? ¿Qué te hubiera gustado saber antes y qué te hubiera gustado hacer diferente? Mira, le pregunté hace 3 posiciones, le pregunté al CEO y chairman de Whirlpool en ese momento. Hace 2 posiciones le pregunté al que actualmente es mi jefe y al que fue mi jefe anterior, o sea, que ocupaba la posición en la que yo ocupo. Y mi conclusión al preguntarle a esas 3 personas fue, you gotta live the moment. Ok. O sea, tristemente, si no pasas tú por esos problemas, por esas situaciones, por eso no vas a ser la persona que eres. Yo le pregunté a Chris Gardner, que Chris Gardner es el que Will Smith hace en Pursuit of la Happiness. búsqueda de Lo invité, estuve Wow. cenando él y yo, una plática espectacular. Wow, qué privilegio. Y le qué padre. pregunté y le dije, pregunta totalmente personal, ¿cómo le puedo hacer yo? O sea, a mí la escena en la que está en el metro acostado Con el niño. con su Oh, niño, eso es o desgarrador. sea, a mí, o sea, dice, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Sí, caray. Y nomás quiero que sepas que la película la hicieron con un niño, pues más o menos tenía como unos 7, 8 años. En la vida real, todo ese pedazo, el niño tenía 18 meses. O sea, hicieron la película con un niño más grande para que hubiera diálogo, si no hubiera sido un monólogo. No te creo eso. ¿No? Wow, digo, sí te creo, pero No, qué espectacular. Y le digo, ¿cómo le haces para que el niño aprenda todo lo que tú aprendiste sin que sufra todo lo que tú sufriste? Y me dijo, no se puede. Tú puedes echarle todo al backpack, todas las cosas del backpack y decirle y todo, pero al final del día, si no ha vivido, no va a tener la misma experiencia que tienes tú. Ahora hay que echarle como quiera a los niños y a los que ayudarles. todos, Sí, todos los backpack para que estén mejor preparados que uno a lo mejor, pero sí es más complicado. Ahora, con eso dicho, yo creo que lo que hubiera tratado de aprender más es cómo aprender a desaprender, cómo aprender a tomar mejores decisiones, pero sobre todo a cómo ser mejor líder. O sea, yo creo Antes te hubiera gustado aprender. Antes me hubiera gustado cómo otros líderes lideraban. A lo mejor te digo yo empezar a aprender más de eso, cómo formar equipos, cómo formar talento, cómo desarrollar talento. Me hubiera gustado más, aunque no tuviera nadie a cargo. Hay muchos proyectos que haces con compañeros, cómo puedes liderar un equipo aunque no te reporten directamente. O sea, porque bueno. al final del día, yo creo que Whirlpool puede conseguir millones de gentes más inteligentes que yo ponerlos en mi silla. Millones hay en el mundo. Pero lo que le digo, millones con la experiencia que yo he tenido, gracias a Dios, dentro de la compañía, en esta industria, a lo mejor con el optimismo, spirit of winning que tengo, con la accountability que yo tengo, a lo mejor pues hay menos. Todavía hay, pero pero se va reduciendo. Sí. Entonces, yo creo que el saber construir equipos antes, liderar mejor a la gente, el enfocarte en tu desarrollo personal. Yo hice yo te platicaba a una persona, yo en el 2000 fue el primer IDP que yo hice. O sea, mi primer plan de desarrollo lo hice en el 2000. Yo empecé a trabajar en el 96 como practicante y lo tomé seriamente en el 2002 más o menos. Porque ahí me di cuenta que ni recursos humanos, ni mi jefe, ni nadie se iba a mortificar por mi desarrollo. Nadie te lo debía. Yo. Y yo era la única persona, hay 3 cosas que me encantan, o sea, que yo hago todos los días y me motivan todos los días. A mí me encantan los retos, porque eso me hace generar la mejor versión de mí y poder reinventarme y pensar mejor y todo. Número 2, me encanta aprender.
porque al final del día y aprender para poder entregárselo y aprender a otros. I need to pay it forward. Sí. Tanto que yo he aprendido de otras gentes y que me han ayudado a aprender. Y luego la última, necesitamos divertirnos. Entonces, por eso te decía que la diversión esa también está muy buena. O sea, tiene que tenerlo los líderes. Entonces, yo creo que esas serían las cosas que yo podría pensar. Y luego think broadly, o sea, pensar toda la cadena de suministro, toda la compañía, o sea, pensar como dueño desde que eres un associate, o sea, porque es la única manera que te va a hacer ver que primero es la compañía, segundo es la compañía, tercero es la compañía. No es Juan Carlos, no es tal persona, no es mi función. O sea, si haces lo mejor Es un muy buen compañía, consejo. Es un muy buen consejo. va a crear más valor y vamos a poder invertir más y vas a poder crecer más y todo. Entonces, o sea, a mí, dos gentes me dieron 2 recomendaciones. Una, work hard, deliver results, money will come. O sea, no te mortifiques por la promoción o por el dinero, o sea, tú mortifiques por hacer las cosas bien hechas, con responsabilidad, con accountability, colaborando con el equipo. Y la segunda, siempre pon corporate agenda first, corporate agenda first, corporate agenda first. Buenísimo. Eso me encanta. Son muy buenos consejos. Y me recordaste fíjate, creo que el primer episodio del podcast que hice cuando era el podcast de Dare to Learn, que todavía mezclamos entre CEOs y gente de específicamente entrevistas de aprendizaje, que creo que pues, conecta mucho con lo que estás diciendo. Un muy buen amigo, mentor y amigo que Adrián Hernández nos platica una historia, ahí que está leyendo un libro de un circo y habla de un tragafuegos. Entonces que un niño le pregunta, oye, ¿cómo aprendiste? ¿Cuál es el truco para tragar fuego? Y que le dice, no, es que sí me trago el fuego. O sea, de que no hay truco. O sea, no es truco. No, o sea, el truco para tragar el fuego es tragándote el fuego. Entonces, como el truco para la resiliencia y los madrazos es pues dándote los madrazos, ¿no? Claro. Yo creo que de todas maneras lo dices muy bien. O sea, hay cosas que a lo mejor lo padre es que te des los madrazos antes. O sea, ve y busca esas oportunidades que a lo mejor no se te van a dar de manera natural, de que la gente pues te quiera trabajar contigo, de sentirte dueño, de aprender todo el tiempo. O sea, eso que tú dices del IDP que te pasó a ti, pues hay gente a la que no le pasa, porque siempre lo pensamos que le toca que alguien venga y me haga mi IDP. Y o sea, creo que esas cosas que te pasaron, creo que bastante early in life, repetirlas, aconsejarlas a otros que nos estén escuchando es nadie te debe nada, actúa como si nadie te debiera nada en temas de aprendizaje, en temas de cadena de valor, tratando de resumir un poco lo que dijiste y sí, a darte los golpes, pero creo que sabiendo que es parte del journey está buenísimo, ¿no? Y que no te estás ahorrando nada, estás aprendiendo. Total, ¿no? Oye, pues muy bien. Me gustaría, si te parece, ir cerrando un poquito acerca de cómo, pues sí, cómo este viaje que te ha llevado hasta aquí, hay algo que definitivamente dices, esta decisión, este proyecto, esto me hubiera gustado no hacerlo diferente, que a lo mejor es un poco contradictorio hablando de KPIs encontrados, de pues todo te ha forjado, todo te hace, todo aprendes, pero hay alguna cosa que dices, no, pues esto sí, la neta lo hubiera hecho diferente. Esto sí me hubiera gustado tomar otro camino. Es una buena pregunta, pero déjame. Yo creo que la decisión más difícil, esa es la que todo el mundo te hace, pero va aunado más o menos a lo que estás preguntándome, es cuando tocas a la gente. O sea, reestructuras, que tristemente a todos los negocios nos ha pasado en algún momento, es la consecuencia de no haber tomado a lo mejor una decisión buena en otra situación. O sea, no, y tocar a familias, tocar a personas, o sea, esa para mi gusto es lo más complicado que me ha tocado hacer, y yo creo que siempre hay que buscar todas las medidas posibles antes de llegar a eso. Y ni modo, me ha tocado hacerlo. Y cuando lo tengas que llegar a hacerlo con todo el respeto, con todo el buen trato, ser empático y tratar de ayudar a la gente lo más que se pueda. Yo creo que todo el mundo piensa que es la decisión de que comprar un negocio, vender un negocio, hacer esta inversión. Esas para mi gusto, esas decisiones son fáciles. Las difíciles es cuando tocas a una persona. O sea, yo no quisiera que nadie tocara a mis 3 hijas o a mi esposa o a mi familia, y esas son las que son bien complicadas. Yo siendo bien honesto, todas las noches pido que sea lo inteligente suficiente y lo precavido suficiente para poder tomar las mejores decisiones para las 26,000 familias que son mis jefes. Yo soy, o sea, ellos son mis jefes y yo tengo que darles hacia dónde vamos, ayudarlos a alinearlos, ayudar a quitar barreras, ayudar a que tengan las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones y get out of the way sometimes. Get out of the way. Eso está bueno. Get into the field when you have to, pero también get out of the way when you have to, ¿no? Muy buena. Entonces, yo sé que no estoy contestando así No. Pero creo que
cómo evitar Está eso. buenísimo. Son para mi gusto la más importante. Yo creo que el consejo es me encantó lo que dijiste, o sea, dedicar el tiempo que tengas que dedicar y la energía necesaria para tratar de no llegar ahí, ¿no? O sea, y cuando toque, ok, habrá que hacer el análisis, pero creo que es muy bueno el consejo. O sea, uno a veces cree que cuando suba a la escalera corporativa, las decisiones más difíciles van a ser de negocio, ¿no? Ujú. Yo creo que saber de antemano que las decisiones más difíciles es cuando toque hacer un tocar a las personas de una manera como no te gustaría, Right. esas son difíciles de borrar, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Entonces está muy bueno eso. Muchas gracias. Oye, y a ver, ya como un fireside último, ¿no? Ahí rapidito de 3 cosas que te quería preguntar. Si quisieras o pudieras, más bien, si pudieras eliminar una práctica de los negocios hoy, ¿no? One single business practice que hoy tenemos, que a veces son heredadas o a veces son porque al parecer así tiene que ser, pero tuvieras el poder de la varita mágica de eliminar una práctica de negocio, ¿cuál sería? Híjole. Te puedo dar 2 en vez de una. Sí, bueno, si tienes varias, Andamos aquí andamos de gane. pidiendo, nadie pierde con pedir. No, sabes que la primera, que es la que para mi gusto es la más importante de todas, es yo creo que el resultado, siendo compañía pública en Wall Street, etcétera, el resultado es extremadamente importante. Y para mí es igual de importante el cómo hacemos las cosas. O sea, ganar a toda costa no es sustentable, no es lo mejor, no lo que va a generar la mayor cantidad de valor. Es cómo haces las cosas con integridad, con los valores de la compañía, alineado a tu propósito, etcétera. Es igual de importante que el resultado. Ok. Y eso no se premia tanto. Y eso no se ve en un PNL. No se ve, no se platica. No, está bueno. Para mi gusto eso es algo que tristemente otra vez entre siendo público o inclusive siendo privado, el resultado manda, aunque tengas que ir a matar al que sea, tú ve y hazlo. Y yo creo que eso no es, a la larga, yo creo que todo en esta vida, la vida es justa y todo, y va a poner en su lugar a cada una de las personas. Entonces, siempre haciéndolo bien, a mi gusto, con valores, con integridad, etcétera. Antes de que me digas la segunda, no sé si tú lo has visto, pero yo estoy en Scandia, en el mundo financiero, y hace 4 o 5 años se pusieron muy en boga los portafolios ESG, ¿no? O sea, de responsabilidad, y creíamos que los Gen Zs y los millennials iban a empujar esos portafolios porque son las empresas que se certifican en mayor responsabilidad y no les ha ido bien. No les ha ido bien a los portafolios. O sea, dices, chin, o sea, a lo mejor no era por ahí porque quieres de todas maneras ver un tema monetario, pero me llama la atención eso. O sea, sí, estamos muy clavados con dar resultados cada trimestre y se nos cuatrapea con otras cosas. Claro. Y yo creo que no nomás es o sea, la parte de ESG, sino, o sea, que es sumamente importante, pero yo creo que este propósito que realmente, o sea, a mí me encanta el propósito que tenemos, que es Improving Life at Home. Está bueno. O sea, realmente tocar, o sea, mis hijas fueron a la escuela con un uniforme rechinando de limpio gracias a un producto nuestro. Cuando impactas algo así, sí. A mi gusto eso es más importante que cualquier otra cosa. La práctica del proveedor. Exactamente. Entonces, ¿cómo llevamos, aparte de ser sustentable y ESG, es tener un propósito que realmente mejore la calidad de la gente en lo que sea, en el nivel que sea, en el momento que sea, en el cuarto que sea de la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Digamos que la práctica que te gustaría eliminar es que nada más nos fijemos tanto en el resultado y no pensemos tanto en eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y en la segunda, yo creo que ¿cómo decir? El dejar para mañana las cosas, procrastination que le llaman los americanos. Tenemos un tema. O sea, que procrastinación o dejar para después. Que eso hace, pues, que esté bien entregar el resultado un poquito más tarde, no pasa nada. Yo creo que ese es otro tema que tenemos que erradicar. Y el último es, yo creo que todas las compañías o muchas compañías son muy buenas en resolver problemas. Lo que no hacemos es después ya que resuelvo el problema, cómo aprendo el problema y qué voy a cambiar para hacerlo sistemático, que ese problema ya no existe. O puede ser en positivo, hicimos algo excelentemente bien, cómo lo aprendo para que lo sistematice y lo pueda hacer bien hacia el futuro. Yo sé que las 3 prácticas que son bien distintas cada una de ellas, pero los deseos. De los deseos con la varita. Con la varita mágica ya mañana. Sí, pues lo decías tú hace rato y yo creo que hay cosas que es de la naturaleza humana, es decir, terminamos un programa, fue muy exitoso y se va apagando y luego hay que hacer otro, ¿no? Y cómo
cómo pudiéramos mantenerlo en el tiempo. Creo que estaría muy padre si ya salió bien, pues que no pierda su vigor, ¿no? Y eso en capacitación lo vivimos mucho. Delia te podrá contar también. O sea, hicimos algo bien exitoso y se te va olvidando, ¿no? O sea, va perdiendo y bueno, creo que quizá por eso tenemos remakes de películas, ¿no? O sea, de que bueno, hay que volverla a hacer ahora con nuevos personajes para que vuelva a agarrar vuelo. Total. Y ya ahorita me platicaste un poquito de las cosas que a lo mejor te preocupan desde el negocio, pero hay algo que, como dicen, te mantenga despierto por las noches. Obviamente a todos, yo también tengo 3 hijas, ¿no? Y hablamos de Simón, que también tiene 3 hijas. Exactamente. Pues eso siempre, ¿no? Nos tiene, pero aparte de la familia, las cosas que muy obviamente nos mantienen despiertos en estos tiempos que corren, hay algo que te traiga rondando la cabeza. Trato yo si puedo llegar a nadar todos los días, voy a dormir a gusto. Entonces, eso es bueno. Ahora, luego me despierto a medianoche. Eso. Exacto. ¿Qué te despierta? Son las disrupciones. O sea, la disrupción de tecnología, la disrupción de usos y preferencias del consumidor, la disrupción de modelos de negocio que pueden llegar a disrumpir a cualquier negocio, no importa el tamaño, no importa el capital que tengas o el brand equity que tengas. Hemos visto muchos negocios quebrar o muchos florecer por estas disrupciones que hay. De acuerdo. Creo que ahí tenemos que estar, yo creo que hay que estar confident, pero siempre con un poco paranoico. Pero siempre paranoico. A mí me dicen tristemente, mi equipo me dice que yo soy perpetually dissatisfied. Y está bien. Y yo creo que el tema no es no estar satisfecho. O sea, yo soy una persona bastante feliz y súper optimista y me encanta, pero también a la vez sé que puedes mejorar todos los días. Entonces, ¿cómo te mantienes alerta a las tendencias, a los modelos de negocio que hay, a las nuevas tecnologías, a qué está pasando en el mundo, en todas las industrias? Porque en algún momento pueden llegar a disrumpir tu industria. Sí. Entonces, esa es la parte que, o sea, saber que no sé lo que no sé. Sí, la parte oculta. Esa parte, ese Black Swan que puede llegar, que puede pasar, hay que estar siempre con los ojos bien abiertos para eso. Bien, sí, me recordaste a Andy Grove que decía de que el mundo es de los poquito paranoicos, o sea, siempre tener eso de algo no debo de saber que alguien está viendo, ¿no? Está muy bien. Y por último, si nos recomiendas algo de recursos siempre en el podcast desde que empezábamos con Dare to Learn, pues nos gusta mucho libros, podcasts. Ahorita decías que a veces llegas a escuchar un podcast. ¿Qué te gusta? ¿Qué recursos recomendarías para líderes, CEOs, gente que busque el alto desempeño? Algo que tú recurrentemente leas, escuches, vayas a lo mejor a algunos eventos. ¿Qué recomendarías? Mira, yo creo que, hoy es bien complicado porque libros, a mí me encanta el Blue Ocean Strategy. Me encantó ese. Está bueno. Porque nos hacía ver de una manera, todo lo que aprendimos. Sí, digamos que fue muy disruptivo, o sea, muy milestone. Todo lo que aprendíamos en ese momento decía, oye, tíralo a la basura porque inclusive en una industria que en un SWAT nadie le invertiría, pues le invirtió Southwest y sí, fue súper exitoso. Muy bien, sí. Creo que siempre estar pensando que tu mayor ventaja competitiva puede ser tu threat en el futuro, etcétera, me encantó. Hoy en día, hay muchos podcasts de AI bastante buenos. Yo estoy siguiendo uno de MIT y otro se llama AI Smart. Ahorita te digo exactamente el nombre. Sí. Es bueno, lo tengo. A mí me encanta leer de negocios, todo lo que sea de negocios, de business, etcétera, lo estoy leyendo. Pero lo más importante yo creo que es estar viendo, de acuerdo a tu industria, estar viendo tendencias de qué está pasando en el consumidor, sobre todo en el consumidor. Platicábamos antes de entrar al aire cómo sorprender al consumidor es algo clave y cómo tu propósito puede estar afinado a lo que los consumidores están buscando. Nuestro propósito de negocio es mejorar la calidad de vida en el hogar de los consumidores y hay que saber qué es lo que están buscando para que todos los procesos, todos los sistemas estén alineados a cómo sorprendemos al consumidor. Cómo estamos adelantados a las necesidades que ni siquiera saben que ellos tienen en cuestión de producto, de servicios, de accesorios, de lo que sea, para que ellos se sientan entendidos, etcétera. Creo que esa es la parte clave. Y te digo, al final del día, yo creo que una de las cosas que son muy importantes son encontrar tu motivo, encontrar tu propósito como persona. Y para el que no, hay muchos libros de cómo encontrar tu propósito y cómo alineas ese propósito al negocio que tú tengas o a la compañía en la que tú estás o a donde sea, para que ojalá nunca trabajes en tu vida. Me encanta lo que yo hago y la verdad que me divierto tanto. Si me preguntas cuáles son tus diversiones, sí, vacaciones, sí, salir con mis amigos, sí, ir con mi esposa a echarme un drink, pero igual que trabajo.
Pues con la pregunta de los recursos es una muy importante porque tenemos que, yo la manera como los agrupo es en 5 diferentes buckets. Uno es, como te comenté anteriormente, la disrupción de todos los negocios, cualquier cosa es lo que más me preocupa. Ese es el primer bucket de aprendizaje de recursos. Hoy en día es AI, pero en el pasado puede haber sido Internet o otras cosas. Y hay 3 cosas que yo les recomendaría. Una que es AI in Business de Favagela. Me, Myself and AI de MIT. Esos 2 son podcasts. Y hay un libro buenísimo. De hecho, ya vino a darnos una plática. Ella se llama Sol. Y es Your AI Survival Guide. Eso como que es encapsula donde yo me estoy clavando en todo lo que es disrupción de AI. El segundo capítulo es liderazgo. Y aquí, para mi gusto, es Good to Great. Es un grandísimo libro. Start with Why de Simon Sinek y Speed of Trust. El tercer bucket es Business and Strategy. Y business porque hay que mantenerte actualizado de lo que está pasando todos los días y cuáles son las tendencias. Y yo utilizo Wall Street Journal y The Economist. Y en cuestión de estrategia, me encanta el libro de Blue Ocean Strategy, que vino a retar todo lo que aprendimos en la escuela de los SWOT análisis, etcétera. Y si hubiéramos hecho caso a eso, nunca se hubiera inventado Southwest y haber sido la única aerolínea que ganó dinero cuando todas perdían. Y el otro que me encanta porque drivea accountability en la estrategia y cómo genera una estrategia inclusiva es It's Your Chip del capitán Abroshoff. En cuestión del cuarto bucket sería cómo sorprende al consumidor, cómo generas yo le pongo Wow the Consumer, que tenemos en Whirlpool el programa de Davos, que para que todos debemos trabajar, y es un libro que se llama Creating Magic de Lee Cockerell, buenísimo, que es de Disney, todas las experiencias, cómo las generan, pero cómo dejan que la gente sea espontánea para generar estas experiencias, pero cómo las sistematizan. Eso es lo más complicado. Y el último, que probablemente puede ser el primero, que es el de Wellness, que yo al ya hacerme un poquito más grande empecé a investigar cuál sería el mejor recurso y el que me encantó es el libro de Outlive de Peter Attia, donde realmente te da el manual de qué hacer y cómo hacer súper sustentado para poder estar lo mejor posible. Padre, qué padre. Y me quedo con un poco, ahorita que platicábamos del tema de servicio, o sea, yo creo que hablando de propósito, siempre servir. Si no tienes claridad, servir es como un default al que te puedes acercar siempre, ¿no? O sea, siempre servir y ayudar a hacer de servicio. Eso es donde yo he encontrado mi propósito. He hecho los cursos y el Massive Transformative Purpose y me gusta, pero creo que siempre regreso si estás haciendo de valor para los demás, ya estás viviendo tu propósito, ¿no? Yo lo veo así. No, o sea, como te decía, yo tuve muchos jefes que aprendí muchísimos, bueno y malo, de todos, o sea, de todos aprendí. Hasta el más malo aprendí cosas y yo creo que lo que nos toca a nosotros en estar en una posición de liderazgo como la que estamos es cómo podemos ayudar a más gente a llegar a la mejor versión que ellos puedan ser. O sea, a mi gusto, esa es mi misión de vida. Es mi misión de vida, que va alineado 100% con el negocio, porque Improving Life at Home es cómo hacemos que puedan luego también llegar ahí. Entonces, mi legacy, yo escribí mi legacy un año antes de empezar con este puesto. Okay. Hice un ejercicio de qué quisiera yo tener después de 5 años con mi posición en diferentes cosas. Y obviamente algunas son de negocios, son confidenciales, pero la más importante porque todo empieza con talento. O sea, aquí tengo mi Bring Your Talent Home. Es un programa que tenemos porque al final del día es cómo le sacamos la mejor versión de la gente que tenemos para que ellos sean su máximo potencial. Yo si hoy regresara a mi tiempo y me fuera 29 años atrás y yo tuviera que definir mi carrera en Whirlpool, no hubiera podido ser tan creativo de todas las experiencias, las competencias, las habilidades, donde he vivido, etcétera, como Whirlpool me lo ha dado. Entonces, ¿cómo regresas eso hasta la mayor gente que puedas tú tocar y a la gente que tu equipo pueda tocar o a la gente con la que estás puedan tocar? Buenísimo, el Pay It Forward. Me encanta cerrar con eso y pues nada más que agradecerte por habernos compartido esto y desearte que siga siendo una excelente experiencia en Whirlpool y gracias por tu tiempo y gracias a ti por recibirnos aquí en estas instalaciones tan padres. Al contrario, aquí es tu casa y te un saludo a todo tu auditorio. Espero que se hayan llevado algún token de valor. Seguro, varios. Y sobre todo que no se den por vencidos, vayan por todo. Espíritu ganador es lo clave, pero siempre con accountability. Hay que pensar en grande. No, nadie va a sobrepasar sus sueños. Hay que pensar en grande, pero luego tener un plan para poder conseguir lo que estamos buscando. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Nos vemos a la próxima.